Muy bien, bienvenidos a todos a esta nueva clase. Hoy vamos a continuar con el módulo de criptografía y como habíamos visto en la clase anterior, vamos a ver los modos de operación, que ya había mencionado suele ser lo más complicado de este dominio, si bien con los gráficos que voy a tratar de presentar intento facilitar un poco el tema y obviamente va a quedar en sus manos después analizar cada uno de estos temas en profundidad y ver cómo adecuarlo y cómo aprenderlo según lo que necesiten en su día a día o bien para el examen. Vamos a empezar entonces con los modos de operación. Estos modos pueden aplicar a cualquiera de los algoritmos de criptografía simétrico que vimos hasta ahora. Por lo general, tanto en DES, triple DES como en AES, se pueden utilizar estos modos de operación. Yo para simplificarlo lo voy a explicar siempre con DES o lo van a ver en las diapositivas que figura DES, pero la realidad es que se puede aplicar con cualquiera de los métodos de criptografía simétricos que vimos hasta ahora. ¿Qué son los modos de operación? Son distintas modalidades, modos, justamente como su nombre lo indica, en el cual el algoritmo simétrico puede ser aplicado. Nosotros habíamos dicho que un algoritmo era una fórmula y una forma de aplicar ciertas fórmulas matemáticas y esas fórmulas matemáticas van a ir convirtiendo el texto plano en un texto cifrado. Es decir, voy a ir aplicando el algoritmo y voy a ir aplicando distintas funciones matemáticas de forma tal que luego, al finalizar toda la aplicación de esas fórmulas, voy a tener el texto convertido del texto plano al texto cifrado. Justamente los modos de operación los que nos van a permitir van a ser combinar o cambiar la forma en que puedo aplicar esas fórmulas. En algunos casos voy a aplicar una metodología o una fórmula o una función antes que otra y de acuerdo a cómo lo aplique o cómo combine esas funciones voy a tener los distintos modos de operación. Hay varios, hay más de 10 modos de operación, pero en 6SCP se profundiza o se ven los cuatro que nosotros vamos a ver a continuación. El primero de ellos, SB, Electronic Codec Book, es el más simple y lo que hace simplemente es dividir el mensaje de n bits en un bloque de 64 o 128, en n bloques en realidad, de 64 o 128 bits, y a partir de ahí se comienza a cifrar cada uno de los bloques por separado. ¿Por qué aclaro esto de cifrar cada bloque por separado? Porque ahora vamos a ver que eso tiene una ventaja y también tiene una contra. Todos los modos de operación de aquí en adelante van a ver que fueron estandarizados por el NIST, este organismo de Estados Unidos que ya habíamos mencionado, que es el que se encarga justamente de estandarizar todos los algoritmos descifrados que se utilizan hoy y que son estudiados luego de hacerlos públicos y se encarga también, por supuesto, de escribir cada una de las normas relacionadas a la criptografía. Volviendo entonces a SB, lo que decíamos que se cifra cada uno de los bloques por separado, la ventaja que tiene es que si yo tengo dos bloques de 64 bits, vamos a suponer, yo puedo hacer esto en paralelo, porque tomo el primer bloque y lo puedo cifrar, tomo el segundo y lo puedo cifrar en paralelo junto con el primero. Y así puedo cifrar n bloques de acuerdo a la capacidad de procesamiento o a la cantidad de CPUs que tenga en ese momento en la computadora que esté aplicando el procesamiento del algoritmo. Por lo tanto, esto va a tener una ventaja porque va a ser extremadamente rápido. Yo puedo agarrar, por ejemplo, si tengo 4 procesadores o 4 procesos corriendo en paralelo, puedo agarrar 4 bloques y cifrarlos a la vez. Pero también tiene una desventaja, que es que si yo tengo un bloque de 64 bits exactamente igual a otro bloque anterior o posterior a de 64 bits también, ese bloque cuando se cifre se va a cifrar exactamente igual todas las veces. Por lo tanto, esto puede llegar a ser una desventaja importante. Por ejemplo, vamos a suponer que mando un mensaje y hay una frase que se repite en algún lugar o una palabra que se repite en un lugar en un momento determinado, en el texto plano. Cuando se tome ese bloque y los dos bloques sean exactamente iguales, el resultado del texto cifrado va también a ser igual. Y como ya habíamos dicho, esto es una contra en los métodos de cifrado, porque si yo tengo muchas cadenas que son parecidas y que se pueden comparar uno con otro, puedo aplicar un análisis de frecuencia, como ya habíamos visto en las metodologías anteriores. Y por otro lado, también la otra contra que tiene es que es posible eliminar un bloque sin ser detectado, porque si yo tengo
n cantidad de bloques y todos estos se cifran en paralelo, yo podría agarrar un bloque cualquiera del medio y sacarlo, y como no hay ninguna verificación de cómo se hace el cifrado de ese bloque, nadie se daría cuenta que ese bloque está faltando. Esto quizás ahora no quede del todo claro, pero después vamos a ver, cuando veamos los otros métodos, que efectivamente esto es una gran contra. ¿Para qué se utiliza SB actualmente? Se utiliza para realizar transmisiones en tiempo real o para cifrar campos pequeños en base de datos. ¿Por qué se utiliza en transmisiones de tiempo real y para cifrar campos en base de datos? Es porque es extremadamente rápido. ¿Por qué es rápido? Porque el procesamiento se puede hacer en paralelo, como ya expliqué. Si lo vemos en un gráfico, podemos ver que efectivamente se toma el primer bloque, pasa por el algoritmo de cifrado, aplicando una clave, por supuesto, y eso genera el ciphertext. Luego tenemos el segundo bloque, que como dijimos podemos hacerlo en paralelo con el primero, hacemos el mismo procesamiento y luego tenemos el texto cifrado y así sucesivamente. Para el descifrado del algoritmo se toma, por supuesto, el texto cifrado, se aplica la función inversa a la anterior para descifrarlo y se obtiene el texto plano. Como podemos ver, aquí esto no tiene ningún tipo de complicación, por eso habíamos dicho que SB es el más fácil de todos, es el más fácil de entender y generalmente, como decía, se utiliza en conversaciones o en lugares en donde se debería cifrar en tiempo real o lo más aproximado al tiempo real por la gran velocidad que tiene SB. Por supuesto, tampoco hay que olvidarse de la gran contra que tiene, o las dos grandes contras que tiene, que es que yo puedo eliminar este bloque, por ejemplo, elimino el bloque 2 acá, y como no depende absolutamente ningún otro bloque, no está concatenado con ningún otro y tampoco hay ningún tipo de verificación, nadie se daría cuenta que ese bloque no está y pasaría totalmente desapercibido después el descifrado, por supuesto, este bloque tampoco estaría, y pasaría a leer el bloque 1 y el bloque 3, y el bloque 3 es como si fuera el número 2 y nadie se daría cuenta. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Y además también podríamos decir que si este bloque es exactamente igual al bloque 1, también, obviamente, el texto cifrado del bloque 1 va a ser igual al texto cifrado del bloque 3. Esa sería la gran contra también que tiene. Más allá de eso, como dije, se utiliza en la actualidad cuando se necesita una velocidad en el procesamiento, en el modo de operación de cualquier algoritmo. El siguiente modo de operación se llama CBC, Cipher Block Chaining, y acá la palabra clave es chaining, que es encadenamiento. Y en este caso lo que se hace también, igual que en el caso anterior, se divide el bloque de n bits en n bloques de una longitud constante, que como ya dijimos puede ser de 64 o de 128 bits, y a partir de ahí se encadena un bloque con otro, como podemos ver en esta imagen. ¿Cuál va a ser la diferencia con el anterior? Justamente el encadenamiento que vemos en estas flechitas de acá. ¿Cuál va a ser la ventaja principal que va a tener esto? Va a ser, primero, que yo no puedo eliminar el bloque 2, por ejemplo, sin que nadie se dé cuenta, porque si elimino el bloque 2, obviamente no tendría la información necesaria luego para llegar a encadenar el tercer bloque, y así sucesivamente. Por lo tanto, descarta uno de los problemas principales que tenía el algoritmo anterior y el modo de operación anterior. Adicionalmente, en este caso, tenemos la clave, como ya habíamos dicho anteriormente, y luego tenemos el texto plano, se le aplica un vector de inicialización que habíamos definido en la clase anterior, que era una cadena pseudo aleatoria calculada al momento de generar el algoritmo, y a partir de ahí se aplica la función de cifrado, dando esto el primer texto cifrado. Esta operación que está acá, que me olvidé de mencionarlo anteriormente, es la operación XOR, que ya habíamos visto cuando empezamos a hablar de criptografía, la operación binaria XOR, que habíamos explicado bastante en extenso cuando comenzamos. El primer bloque sirve como base para el segundo bloque y se encadena con este segundo bloque. Como pueden ver, aquí no se necesita el vector de inicialización, porque en realidad se toma la cadena que habíamos generado anteriormente. Por lo tanto, cada uno de los bloques va quedando encadenado con el texto cifrado que obtenemos del bloque anterior. Y esto también soluciona el otro problema que tenía el modo de operación anterior, porque este plain text nunca va a dar el mismo resultado de texto cifrado que este plain text,
porque como podemos ver, los vectores de inicialización, este y este que está acá, son totalmente distintos. Como cada uno de los bloques sirve de base para el bloque siguiente, cada vez que un bloque se concatena con el otro, el texto plano cifrado genera un resultado distinto. Y luego, en el caso del descifrado, por supuesto, el proceso es a la inversa. Se utiliza también el vector de inicialización, que tiene que viajar como parte también del algoritmo, y a partir de ahí se empieza a concatenar cada uno de los bloques, siempre con la operación SOR, como ya habíamos mencionado anteriormente. ¿Cuáles son las principales ventajas que vamos a tener en este caso? La ventaja principal es que no se puede borrar un bloque sin que la persona que cifra o la persona que descifra se dé cuenta, y el cifrado es secuencial y no es en paralelo como habíamos dicho anteriormente. ¿Cuál es la contra que tiene con respecto a la anterior? La contra más grande es que es más lento, por supuesto, porque cada uno de los bloques depende del cifrado del bloque anterior. Si comparamos ambos algoritmos, podemos ver claramente acá que tenemos cifrado en paralelo, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto bloque se pueden cifrar en paralelo, y en este caso acá tenemos siempre un bloque anterior, el vector de inicialización, se hace la operación SOR y luego se aplica el algoritmo, que en este caso, como dije, es DES, pero podría ser AES o podría ser cualquier otro algoritmo de cifrado, y a partir de acá luego tengo el primer bloque cifrado. Y ese bloque cifrado da la base para cifrar el siguiente, y así sucesivamente en cada uno de los bloques que voy encadenando. Los dos modos de operación más importantes que generalmente hace referencia el 6SCP son estos dos, porque son los dos más conocidos, pero eso no significa que no van a aparecer en el examen los otros que vamos a ver a continuación. El siguiente modo de operación es el OFB, que en este caso también es un cifrado en bloque, como ya veníamos viendo, pero se intenta simular un cifrado en flujo, como habíamos visto en las diapositivas anteriores, en la clase anterior. Acá, en este caso, lo que sucede también, aparece un vector de inicialización, como ya habíamos visto, luego se aplica la clave, como también ya habíamos visto, se aplica la fórmula de cifrado, y en este caso lo que cambia de lugar es el plain text y el lugar donde se realiza el SOR. En este caso, si ustedes ven en la diapositiva anterior, iban a ver que estaba el plain text acá y el vector de inicialización estaba acá arriba. Ahora cambia, como ya había explicado anteriormente, los lugares en donde se aplica cada uno de los elementos. Pero más allá de eso, el método sigue siendo un método encadenado, como ya habíamos visto anteriormente. Lo único que cambia en este modo de operación es el lugar donde interviene la clave, el vector de inicialización y el texto plano. Por lo demás, sigue siendo un encadenamiento como habíamos visto en el método anterior. Luego tenemos el método CFB, que también es muy similar a OFB y en este caso nuevamente vuelve a cambiar el lugar donde se aplica el plain text y se aplica la función SOR y se aplica el encadenamiento. Si ustedes los comparan con el gráfico anterior, esto después tómense 5 minutos para comparar los gráficos de cada uno de ellos, es la mejor forma de entenderlo. En el gráfico anterior, el encadenamiento salía antes del SOR. En este caso, el encadenamiento sale después del SOR. Por el resto, todo el método sigue siendo exactamente igual. Ustedes dirán, ¿por qué complicarse tanto? Bueno, justamente los modos de operación, cada uno de ellos se ha probado matemáticamente que tiene ciertas ventajas uno sobre otro y por eso cambian la forma en que se encadena cada uno de los bloques. Pero la realidad es que en la teoría y para entenderlo, simplemente entendiendo dónde se aplica cada una de las funciones y dónde intervienen cada uno de los elementos es suficiente. No nos vamos a volver locos con cada una de las fórmulas matemáticas que justifican, de hecho el 6SCP nos lo pide, cada una de las fórmulas matemáticas que justifica esto que estoy explicando. Y el último modo, el CTR, en este caso lo que se hace es encadenar un nonce, que está acá, que es una cadena constante, como pueden ver siempre empieza con C59, acá, y un contador. Este contador generalmente empieza en 0 hasta n, dependiendo la cantidad de bloques, y eso se utiliza como vector de inicialización. Como pueden ver, en este caso, acá no hay encadenamiento. Cada uno de los bloques es independiente uno del otro, como habíamos visto en el primer método. Pero ¿cuál es la diferencia? Al tener un vector de inicialización que depende de un contador y por lo tanto es distinto uno de otro, no voy a tener el problema que tenía en el primer método, en donde si yo cifraba este bloque y cifraba este bloque, el primero y el tercero, me iban a dar el mismo texto cifrado. En este caso no va a pasar,
porque el vector de inicialización que se utiliza en el tercer caso y en el primer bloque son distintos. Por lo tanto, CTR viene a solucionar uno de los primeros problemas que había planteado cuando hablé de SB, que era que si yo eliminaba uno de los bloques, primero nadie se iba a dar cuenta, porque tengo el contador, yo no puedo saltar de contador 0 al contador 3, porque me doy cuenta que faltan dos bloques en el medio, y también no voy a tener el problema de que el primer texto cifrado me daba igual al tercer texto cifrado en el caso de que los plain text sean iguales o el bloque sea igual. ¿Por qué no va a pasar? Porque al ir teniendo ese contador como vector de inicialización, siempre el texto cifrado va a ser distinto. Ahora sí, entonces, vamos a dejar de lado un poco la parte más complicada de este dominio y vamos a hablar de criptografía asimétrica o de clave pública. Ya habíamos hablado anteriormente de criptografía simétrica o de clave privada y habíamos dicho que en ese caso se utilizaba una clave que se compartía entre los miembros que intercambiaban el mensaje, el origen y el destinatario. En el caso de criptografía asimétrica o de clave pública, en este caso se van a utilizar dos claves. Una de ellas va a ser pública, como su nombre lo indica, y la otra va a ser privada. La clave pública va a ser conocida o podría ser conocida por cualquiera. Y cuando digo cualquiera, literalmente significa cualquiera. De hecho, la clave pública generalmente se publica en Internet sin ningún tipo de problema. Y la clave privada, como su nombre lo indica, tiene que ser privada. Absolutamente nadie tiene que conocerla. Es decir, solamente el origen, el que va a emitir el mensaje, tiene que tener esa clave privada y tiene que saber que si esa clave privada es comprometida, lamentablemente todos los mensajes a partir de ahí también podrían llegar a ser comprometidos o incluso alguien se podría hacer pasar por él y emitir mensajes que esa persona no quería que se emitan. Obviamente van a ser emitidos en su nombre, dando lugar a lo que se conoce como una suplantación de identidad. Entonces, resumiendo, en la criptografía asimétrica o de clave pública voy a tener dos claves. La clave pública que puede conocerla cualquiera y la clave privada que tiene que ser solamente conocida por el emisor del mensaje. Una de las claves se va a utilizar para cifrar y la otra para descifrar, pero siempre ambas van a ser requeridas. ¿Cuál voy a utilizar para hacer una cosa y cuál voy a utilizar para hacer la otra? Va a depender de lo que quiero hacer en un momento determinado. Esto lo vamos a ver dentro de un rato y es un poco como para romperse la cabeza la primera vez que lo vemos, pero vamos a ver que pensándolo y con un poquito de lógica no es demasiado complicado. Se van a utilizar las dos claves, siempre ambas van a ser requeridas. Una de las claves se va a utilizar para el proceso de cifrado y la otra para el descifrado. ¿Cuál es cuál? Va a depender de la metodología o de lo que quiero hacer en un momento determinado. Y finalmente, lo que es muy importante destacar es que en la criptografía simétrica siempre hablábamos y solo hablábamos de confidencialidad. Pero en este caso de la criptografía asimétrica, vamos a decir que provee confidencialidad, igual que la anterior, pero también provee autenticación y no repudio, cuyas definiciones lo vamos a ver dentro de un rato y vamos a ver que justamente la forma en que combinamos las claves va a dar lugar al proceso de autenticación y no repudio, y esto era algo que no se podía, si lo recordamos, no se podía hacer con la criptografía simétrica. Entonces, volviendo a nuestro gráfico, en este caso tenemos de vuelta a Alice y a Bob, y en este caso Alice va a cifrar y Bob va a descifrar, pero como pueden ver, las claves son distintas. En el primer caso, Alice va a cifrar el mensaje y lo va a cifrar con la clave pública de la persona que quiere ella que descifre el mensaje, en este caso Bob. Por lo tanto, Alice va a cifrar su mensaje con la clave pública de Bob. La pregunta que cabría hacerse aquí es, ¿de dónde saca la clave pública? Justamente habíamos dicho que la clave pública la tenía cualquiera y estaba publicada en Internet sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, Alice va a conseguir la clave pública de Bob y posteriormente va a proceder a cifrar el mensaje que quiere que solamente él lea. Va a enviar el mensaje a través de un canal inseguro. Aquí ya podría aparecer Eve sin ningún tipo de problema, pero recordemos que el mensaje de Alice estaba cifrado con la clave pública de Bob. Y en este caso, el único que va a poder descifrar ese mensaje es Bob con su clave privada, que es hermana
de la clave pública. Y esta clave pública y esta clave privada, al ser hermanas y estar relacionados matemáticamente una con otra, el único que va a poder descifrar ese mensaje va a ser la clave privada que corresponda a la clave pública que utilizó Alice. Por lo tanto, Bob va a ser el único que pueda descifrar su mensaje porque obviamente se supone que solamente él tiene la clave privada. Como Eve no tiene la clave privada de Bob, por más que intercepte el mensaje de Alice, no va a poder descifrarlo. Entonces, resumiendo, Alice cifra el mensaje con la clave pública de Bob y Bob la descifra con su clave privada que corresponde a la clave pública que utilizó Alice. En este caso, como pueden ver, la fórmula que se utilizó de quién utiliza qué clave es: Alice utiliza la clave pública de la otra persona y esa otra persona descifra el mensaje con la clave privada que le pertenece. Después vamos a ver que esto cambia y vamos a ver que se puede invertir la función de acuerdo a para qué lo quiero utilizar. No nos metamos con eso todavía. Una de las cosas que suele aparecer y que los desafío a pensarlo durante 5 minutos, este proceso que yo acabo de explicar, y que intelectualmente explicarlo incluso es difícil, pero una vez que se entiende, conceptualmente es muy fácil. Una de las cosas que puede aparecer o que se van a plantear va a ser qué pasaría si Eve, el atacante, genera una clave pública y la publica en Internet haciéndose pasar por Bob. Este ataque se puede hacer, no hay ningún tipo de problema, es un ataque viable y de hecho ha habido personas que se han hecho pasar por otras. ¿Qué significaría esto? Que como yo tengo mi clave pública publicada en internet, la pueden buscar, si lo quieren hacer como un ejercicio práctico, lo pueden hacer, mi clave pública está en internet para cualquier correo electrónico que suele utilizar. Podría aparecer mañana, alguno de ustedes, por ejemplo, decir, esta es la clave pública de Cristian, que generaron ustedes, sin ningún tipo de problema. Y obviamente yo no voy a tener la clave privada esa que corresponde a la clave pública que ustedes generaron. Porque cuando se genera la clave pública y la privada, se generan juntas y una, como dije, es hermana de la otra. Están relacionadas matemáticamente. Por lo tanto, cualquier persona que descargue la clave pública que ustedes generaron en mi nombre podría, en teoría, enviarme un mensaje a mí. Pero lo que no saben es que en realidad le están mandando un mensaje a ustedes. Y ustedes lo van a poder descifrar porque tienen la clave privada hermana de esa clave pública falsa que hicieron creer que era mía. Este ataque es perfectamente lógico y se puede hacer. ¿Cómo se hace para evitar ese ataque? Cuando yo entrego una clave pública por buenas costumbres, y esto es solamente por buenas costumbres, muchas veces, si son muy paranoicos, lo que se hace es entregarla en mano. Es decir, si ustedes quieren asegurarse que la clave pública que encontraron en Internet es mía, podrían pedírmela por USB o cuando nos veamos personalmente. Esto, por supuesto, en Internet tiene un montón de problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa si un banco quiere estar seguro a todos sus clientes que efectivamente esa clave pública es de él, es de ese banco? Obviamente esto no aplica en un entorno como en Internet y tan grande y con tanta cantidad de gente en Internet y tan distribuido. Después vamos a ver, para solventar este problema, aparecieron las autoridades certificantes. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Es ese tercero en confianza que garantiza que la clave pública es mía y solamente mía. Y van a ver que es como un escribano. Sería el equivalente a que yo voy y dejo el USB en un escribano y digo yo soy Cristian, la entidad certificante prueba que soy yo, el escribano prueba que efectivamente soy yo y después van a ustedes y le piden el USB a la entidad directamente certificante. Y no necesitan verme porque ese escribano comprobó que efectivamente yo era quien decía ser. Todo esto en la criptografía simétrica, esa última parte que yo acabo de explicar, no existe. ¿Qué se usa generalmente? Se utiliza la confianza de decir, si vos me pasaste una clave pública y me la diste en mano, obviamente debe ser la tuya. Pero, de todos modos, puede pasar, insisto, podría en potencial, que alguien se hiciera pasar por otro y genere claves públicas falsas. En este caso, la criptografía simétrica no garantiza que eso no pase. En una comparación de la criptografía simétrica con la criptografía asimétrica, podemos ver que las fortalezas, primero, en la simétrica, es la mayor velocidad. Se habla generalmente que los algoritmos simétricos son de 100 a 1000 veces más rápidos. ¿Por qué? Porque el orden de las claves, que es el último cuadro que aparece acá en el gráfico,
El orden de las claves en la simétrica habíamos dicho que podían ser de 128 o 256 bits. Sin embargo, en criptografía asimétrica, si prestaron atención a la primera parte de la clase anterior, era en el orden de los miles, 1024, 2048, 4096, etc. Por lo tanto, al utilizar claves más largas y adicionalmente utilizar dos claves en vez de una, la criptografía asimétrica es más lenta, pero también ofrece mayor escalabilidad. ¿Por qué ofrece mayor escalabilidad? Porque yo necesito solamente publicar una clave pública en Internet y todos ustedes pueden utilizar esa clave pública para mandarme el mensaje. Cosa que no sucedía en la criptografía asimétrica. En la criptografía asimétrica habíamos dicho que teníamos el problema de la distribución de claves y había aparecido la fórmula n por n-1 sobre 2, en donde esa fórmula aplicaba a la cantidad de gente o cantidad de claves que yo necesitaba de acuerdo a la cantidad de usuarios con la que quería intercambiar el mensaje. Por lo tanto, si bien la simétrica es más rápido, tiene el problema de la escalabilidad y la asimétrica es más lenta, pero ofrece mejor escalabilidad. Con respecto a si utilizo claves largas, es más duro de romper, esto sucede con la simétrica. Si yo utilizo una clave de 128 o 256 bits, tengo la ventaja de que es muy duro de romper, ¿sí? Es extremadamente duro. En el caso de la asimétrica, provee autenticación y no repudio. Y en el caso de la simétrica, solamente proveía confidencialidad, como ya habíamos visto previamente. Con respecto a las debilidades en la simétrica, requiere un canal seguro para distribuir las claves, lo que dije anteriormente, y en la asimétrica es más complejo por la gran cantidad de fórmulas matemáticas que se utilizan, intensivas, por lo tanto el procesador generalmente va a tener que tener mayor capacidad de cálculo y por supuesto es más lento. Y con respecto a las claves, como ya dije, en el caso de la simétrica es el orden de las centenas y en el caso de la asimétrica siempre es en el orden de los miles. Vamos a comenzar entonces a ver algunos algoritmos asimétricos. El primero de ellos, y quizás el más conocido de todos, es RCA. RCA debe su nombre a sus tres autores, Rives, que ya lo habíamos visto cuando vimos los algoritmos RC simétricos, Rives, Shamir y Adleman. Tres matemáticos criptógrafos que viven hasta el día de la fecha y que fundaron luego la empresa que lleva su nombre. ¿En qué se basa RCA? Se basa en factorear números grandes. ¿En qué consiste esto? Consiste en que si ustedes recuerdan lo que era la factorización, era la cantidad de divisores que tenía un número más allá del 1 y sí mismo. Decíamos que un número primo era primo cuando era divisible por 1 y por sí mismo. Y un número es complejo cuando tiene más de esa cantidad de divisores, es decir, tiene más de un divisor aparte de sí mismo y el 1. Por ejemplo, si queremos factorizar el número 6, rápidamente sale que los divisores son el 2 y el 3. Si queremos factorizar el 9, uno de los divisores es el 3. Si queremos factorizar el 21, tenemos la factorización por 7 y por 3. Y así sucesivamente podemos seguir dando números complejos, bajos, y generalmente los divisores salen rápido. Si digo el 121, ya cuesta un poco más y vamos a ver que efectivamente es divisible por 11. Pero si le digo 123 y comenzamos a buscar divisores, vamos a ver que el 123 no tiene divisores más allá del 1 y el 123 mismo, por lo tanto el 123 es un número primo. Y a partir de aquí podemos empezar a factorizar o intentar factorizar números grandes. Ejemplo, si yo les digo a ustedes el 1.235.238 es rápidamente divisible por 2 porque es un número par. Pero si le digo 1.238.341, vamos a tener que empezar a calcular uno por uno para ver si tiene divisores o no. En eso se basa la complejidad de la factorización de números grandes. Cuando estamos hablando de números de más de 200 dígitos, se llega a la conclusión que actualmente no hay ningún método matemático, no hay ninguna fórmula matemática descubierta por lo menos hasta el día de hoy que nos diga con el 100% de exactitud si un número es primo o es complejo. Por lo tanto, basado en esa complejidad, tanto Rives como Shamir como Adleman crearon el método que lleva su nombre. RCA es el método todavía más utilizado en las comunicaciones asimétricas. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con HTTPS, es decir, en los protocolos SSL
y TLS, se utiliza todavía RCA. Si bien ha habido y sigue habiendo un montón de matemáticos que están intentando descubrir una fórmula matemática que factorice números grandes. En ese momento, cuando exista ese método, RCA no va a poder ser más utilizado y por lo tanto, en la actualidad se está recomendando que deje de utilizarse. Justamente en base o en beneficio del último método que vemos en la diapositiva, que son las curvas elípticas. El siguiente método es de Diffie y Martin Hellman, dos matemáticos también. El método se conoce como Diffie-Hellman y este método se utiliza para el intercambio de claves. Fue descubierto o creado en realidad en 1976 y fue el primer algoritmo asimétrico. A finales del 76, Diffie y Hellman encontraron una forma de intercambiar claves sin necesidad de que ambas partes conozcan algo o tengan un conocimiento previo, cosa que pasaba en los algoritmos simétricos conocidos hasta esa fecha. Por eso se dice que el primer algoritmo asimétrico fue creado por Diffie-Hellman. Y luego, en el 77, aproximadamente 6-8 meses después, apareció el algoritmo RCA. Aquí no hay que confundirse, no hubo plagio ni nada por el estilo, algo que muchas veces se asume que pudo haber sido, sino que fue directamente 5 matemáticos trabajando en un problema de intercambio de claves. 3 de ellos encontraron un método y 2 de ellos encontraron otro método distinto. Simplemente fue eso. La paranoia de algunos ha llevado a casi confirmar prácticamente que estos métodos también ya habían sido creados previamente por algunos matemáticos también en Inglaterra que pertenecían a los centros de descifrado de claves alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, mientras se trabajaba con Enigma. Es decir, una cierta cantidad de matemáticos, 5 por lo menos, pero pudieron haber sido más, crearon distintos métodos de intercambio de claves y nace la criptografía asimétrica. Pero los dos algoritmos que se conocieron fue el de Diffie-Hellman primero en el 76 y RCA luego en el 77. Diffie-Hellman se basa también en la dificultad de calcular logaritmos discretos en un campo finito. Acá tenemos que hablar ya de un poco de matemática aplicada, con mayor conocimiento, pero también si leen un poco de logaritmos discretos, enseguida el método es relativamente fácil de entender cómo funciona. De hecho, en la herramienta que yo había recomendado en la clase anterior, que se pueden descargar y que sugiero que descarguen, están paso a paso cómo se calcula los logaritmos discretos y cómo funciona el algoritmo de Diffie-Hellman. Y también está de hecho RCA. Luego tenemos el método de El Gamal. El Gamal es un matemático indio, también vivo en la actualidad, y que lo que hizo fue extender el algoritmo de Diffie-Hellman, que solamente se utiliza para intercambio de claves, para que permita el uso de cifrado y firma digital. Por lo tanto, el Gamal extiende a Diffie-Hellman agregando cifrado, cosa que el algoritmo de Diffie-Hellman original no hace, y que sí hace el algoritmo RCA. Y luego, finalmente, ya más hablando en la actualidad, existen los algoritmos de curva elíptica, conocidos como SC, basado también en logaritmos discretos de curva elíptica. Y acá sí necesitamos todavía más matemática como para entenderlo. Es muchísimo más eficiente y muchísimo más rápido que RCA. Por lo tanto, como decía antes, cuando empecé a explicar, curva elíptica actualmente está recomendado para que reemplace, y es el reemplazo natural de RCA. Si ustedes buscan en un navegador, como yo voy a mostrar ahora a continuación, es fácil darse cuenta si una página web en su certificado digital está utilizando RCA o curva elíptica. Como decía entonces, aquí tenemos dos páginas en donde podemos ver, en la primera de ellas, la conexión HTTPS. Vemos que es una conexión cifrada que utiliza AES de 128 con SHA, que esto lo vamos a ver después, un método de hashing de 256. Y tenemos otra página, la de Twitter, en este caso, que también al ver el certificado digital nos muestra que tiene curva elíptica, es esta de acá, con RCA también, con AES de 128, con SHA-256 que lo vamos a ver a continuación. Por lo tanto, dos páginas distintas que utilizan certificados digitales emitidos por entidades distintas. En este caso, Twitter está emitido por DigiCert y en el caso de mi página de Seguinfo está emitida por Cómodo.
tenemos que utilizan cifrados distintos y algoritmos distintos. En ambos casos utilizan RCA, que había dicho que es recomendable que se vaya eliminando de a poco, pero como ya dije, todavía sigue siendo el método más utilizado. Una vez analizados estos algoritmos asimétricos, en esta tabla tenemos una pequeña comparativa de el uso y las características de cada uno de ellos. En forma básica vamos a tener, primero, para qué se usa RCA. Habíamos dicho que para el cifrado y para intercambio de llaves y firma digital. Y las claves que pueden utilizar va de 768 a 4096 bits, siendo lo más normal actualmente 1024 o 2048 bits. En el caso de Diffie-Hellman habíamos dicho que solamente se utilizaba para intercambio de llaves y las claves van de 768 a 1024 bits. En el caso del Gamal habíamos dicho que extendía todo lo que tenía que ver con Diffie-Hellman y por lo tanto se utiliza para intercambio de llaves, para cifrado y para firma digital también, siendo la cantidad de bits de 768 a 1024, igual que en el caso de Diffie-Hellman. Y todo lo que tenga que ver con curva elíptica, habíamos dicho que se puede utilizar para cualquier entorno, es decir, cifrado, firma digital e intercambio de llaves. Y la particularidad que tiene curvas elípticas es que, como dijimos, ocupa menos recursos. Y una también de las peculiaridades que tiene es que es el único algoritmo que permite una serie de bits en el orden de las centenas en vez de los miles, como estábamos acostumbrados a hablar cuando hablábamos de algoritmos asimétricos. Esto permite, obviamente, que el algoritmo sea mucho más rápido y en ese caso tenemos que 163 bits sería un equivalente a una clave de 2048 bits de RCA y una clave de 313 bits de curva elíptica daría una clave de 4096 o sería el equivalente a una clave de 4096 de RCA. Y finalmente tenemos otro algoritmo no mencionado previamente que se llama DSA, que es el algoritmo específico de firma digital. Y como su nombre lo indica, por supuesto, sirve pura y exclusivamente para firmar digitalmente un documento. Y las claves más normales van de 512 a 1024, pudiéndose extender esto, pero por lo general va en ese número de bits. Al principio, cuando comenzamos a hablar de criptografía asimétrica, habíamos dicho que uno de los problemas en el cual se basaba RCA, de hecho el problema en el que se basa RCA, es la factorización de números grandes. Y a modo de ejemplo, aquí dejo una comparativa de cuánto se tardaría en factorizar un número RCA 200. ¿Qué significa RCA 200? Significa que es un número de 200 dígitos. Es ese que podemos ver ahí a continuación en el cuadro. En el año 2003 se hizo una pequeña comparativa y finalmente en el año 2005, es decir, un año y medio después, de diciembre del 2003 a mayo del 2005, se terminó de factorizar esto y dio como resultado que ese número de 200 dígitos que ustedes ven en pantalla era la multiplicación de dos números de 100 dígitos cada uno, el número 1 y el número 2 que aparecen en pantalla. Si esto se hubiera hecho con una sola computadora de 2.2 GB, una computadora tradicional de esa época, hubiera tardado 75 años. Obviamente, esto se hizo con el poder de cómputo distribuido y era simplemente a modo de ejemplo de cómo se podría llegar a utilizar el cómputo distribuido para factorizar números de ese tamaño o más grandes. Y actualmente, de hecho, si buscan en la Wikipedia, van a encontrar que estos desafíos todavía siguen estando vigentes. Está el número RCA 704, el 768, el 1024 y incluido el 2048, es decir, un número de 2048 dígitos. Están los desafíos para que uno encuentre si ese número es primo o es factorizable. Obviamente, si es factorizable, deberíamos encontrar los dos factores que, multiplicado uno por el otro, de ese número de 2048 bits. Por supuesto, esto hay una cierta cantidad de dinero, no suele ser muy importante la cantidad, pero a modo de desafío y para aprender cómo factorizar números grandes o simplemente por aceptar el desafío, suelen ser cosas bastante interesantes o friki, por decirlo de alguna manera, son bastante extrañas, pero sirven para ir aprendiendo cómo funciona el mundo de la criptografía.
Cambiando un poco de tema, vamos a la parte de administración de llaves. ¿Qué es la administración de llaves o administración de claves? En este caso es un proceso de gestión, pura y exclusivamente de gestión, aquí no hay nada técnico en el medio, que nos va a permitir, a través de una política de seguridad y de gestión de claves y de llaves dentro de la organización, me va a permitir tener en forma automatizada en algún sistema una administración adecuada de todas las claves públicas y privadas que yo administro dentro de la organización. Esto, para simplificarlo, por ejemplo, sería un banco, para que se den una idea, un banco tranquilamente puede manejar entre 100 claves criptográficas a 500, 1000 o 5000, dependiendo del tamaño del banco, pero es muy normal que dependiendo las funciones de cada una de estas llaves tengan distinto nivel de criticidad, por ejemplo, los certificados digitales que tiene el sitio web, o los certificados digitales que pueden tener una VPN, por decir simplemente dos ejemplos. Esto, administrar 100 claves, imagínense 100 certificados digitales o 100 llaves privadas y 100 llaves públicas, se vuelve sumamente tedioso y no es recomendable tenerlo en alguna carpeta por ahí tirado, en nombres de archivos raros o en un Excel. Por lo tanto, existen herramientas que nos van a permitir almacenar y gestionar este tipo de llaves y este tipo de claves. Y básicamente lo que tenemos que hacer es que todas las llaves y claves criptográficas tienen que estar dentro de este sistema criptográfico, de forma tal que nos va a permitir administrar en tiempo real, por ejemplo, la fecha de vencimiento de un certificado digital. Todos sabemos que si un certificado se vence, genera muchísimos problemas. Por lo tanto, una de las cosas, una de las muchas tareas que tiene que hacer esta herramienta es avisarnos, por ejemplo, cuándo está por caducar un certificado o si un certificado determinado tiene una longitud de clave que ya no es recomendado. Por ejemplo, si tenemos un certificado de 168 bits hoy, sería totalmente ya caduco y no debería utilizarse, estas herramientas deberían tratar de informarlo. Ahora vamos a comenzar entonces a hablar de los ataques que existen a la criptografía. El primer ataque, el más conocido de todos, es el de fuerza bruta. En este caso, como su nombre lo indica, es probar todas las claves del universo posible. Es decir, por ejemplo, si yo tengo que una clave es de 10 caracteres y solamente permite números, vamos a tener que calcular cuántos son el universo de claves posibles. Si tengo 10 números posibles, del 0 al 9, y la longitud es de 10 caracteres, voy a tener de 10 elevado a la 10, que en principio parece muchísimo, pero en realidad para lo que es un ataque de fuerza bruta y con la velocidad de cómputo actual y con la velocidad también de procesamiento que tenemos en la nube, es un ataque que se podría llevar a cabo en bastante corto tiempo. Por supuesto, si el universo de claves son todos los caracteres de A a la Z, minúscula, mayúscula, signos especiales y demás, estamos hablando que esto llevaría bastante tiempo. Y si a eso lo multiplicamos, por ejemplo, por una clave de 1024 bits, como veníamos hablando, o 2048 bits, la realidad es que en la práctica los ataques de fuerza bruta no deberían poderse llevar a cabo. Siempre y cuando, por supuesto, como decía, se esté hablando de longitudes de clave de ese tamaño. Esto también aplica cuando estamos hablando de claves tradicionales que utilizamos nosotros los usuarios cuando estamos ingresando a un sistema. Si utilizamos una clave de 8 caracteres, probablemente hoy en un ataque de fuerza bruta, después de cierta cantidad de tiempo, y si ese procesamiento en paralelo, tranquilamente podríamos llegar a obtener la clave de un usuario determinado. Por eso siempre se recomienda utilizar clave lo más compleja posible y de la mayor cantidad de longitud posible. ¿De qué se va a beneficiar los ataques de fuerza bruta? De la velocidad de cómputo y de las redes distribuidas, como decía antes. Luego tenemos los ataques de replay. En este caso, lo que se hace es interceptar un paquete de datos, que vamos a suponer que va por HTTPS, va cifrado. No es que rompemos el cifrado, sino lo que se hace es reenviar, de ahí viene el nombre, el ataque de replay, se reenvía el paquete sin descifrar, o sea, sigue cifrado. Y lo voy a enviar n cantidad de veces. Un ejemplo que se suele dar para esto, si bien prácticamente hoy en la actualidad no debería aplicar, es suponer que si yo intercepto una transferencia bancaria, por ejemplo, de 100 pesos o 100 dólares, y eso viene cifrado, voy a tener el usuario de origen, el usuario destino y el monto. Todo eso en una comunicación cifrada. Lo que podría hacer es
tomar esa comunicación, esa cantidad de bits que están cifrados, sabiendo que es una transferencia, pero no sé otra cosa, no puedo ver otro dato, y lo reenvío. En teoría, esto no debería funcionar, pero si funcionara, si yo envío 2 veces el paquete, se haría la transferencia 2 veces. ¿Esto por qué? Porque falta una verificación de tiempo y de timestamp, en donde si yo ya envié una petición en un momento determinado, por ejemplo, a las 12:37 con 25 segundos, por decir algo, esa transacción no debería poder ser reenviada dentro de cierta cantidad de tiempo. Entonces lo que falta aquí son verificaciones generalmente de timestamp. En teoría, como decía, estos ataques no deberían poderse llevar a cabo, pero la realidad es que en sistemas actuales todavía se encuentran y son posibles. Vamos a obtener que una cuenta tranquilamente, por ejemplo, podría llegar a ser vaciada, reenviando n cantidad de paquetes, aunque incluso no sepa lo que tiene el paquete adentro, porque como dije, está cifrado. Los siguientes tipos de ataques son los analíticos, los estadísticos y los de implementación. Los primeros ataques, los analíticos, en este caso se utilizan algoritmos y la manipulación matemática de las fórmulas de estos algoritmos para tratar de reducir la complejidad del ataque o reducir la cantidad de claves que deberían probarse en un posible ataque posterior de fuerza bruta. Es decir, lo que se hace aquí específicamente es atacar toda la parte matemática del algoritmo para ver si las fórmulas utilizadas efectivamente pueden tener algún tipo de debilidad. Obviamente, este ataque no está al alcance de cualquiera, generalmente lo terminan haciendo matemáticos o criptógrafos, y el nivel de conocimiento que hay que tener sobre el análisis del algoritmo suele ser bastante extenso y complejo. Estadísticos, ya lo habíamos visto al principio, en la clase anterior, cuando hablamos del análisis de frecuencia. En este caso, lo que se hace es un análisis de la estadística del resultado del texto cifrado. Por lo tanto, si hay mayor cantidad de símbolos, por ejemplo, como habíamos visto en nuestros ejemplos anteriores, eso podría llegar a indicar que el algoritmo no es ideal o que se está aplicando de forma incorrecta. Lo mismo si aparecen más unos o más cero en el texto cifrado, también podría llegar a dar lugar a un ataque de este tipo. También, como dijimos, acá se ataca el algoritmo y la forma en que se implementa ese algoritmo. Y finalmente, los ataques de implementación no están específicamente atacando al algoritmo, sino que se ataca la forma en que se utiliza ese algoritmo. El ejemplo tradicional es un desarrollador que está haciendo una aplicación para móviles, por ejemplo, o para escritorio, sin ningún tipo de problema, y toma un algoritmo ampliamente probado, que no se le han probado vulnerabilidades, pero lo utiliza mal, o invoca las funciones para utilizar ese algoritmo de forma incorrecta. Combina mal los vectores de inicialización con la clave no es lo suficientemente fuerte y así sucesivamente. Es decir, no encuentran una vulnerabilidad al algoritmo, pero el que lo usa lo implementa mal. El algoritmo PPTP y Landman, que implementaron en su momento aleatoriedad pobre, no teniendo en cuenta la velocidad de las computadoras actuales y por lo tanto se podrían llegar a atacar por fuerza bruta. Y en el caso de RC4 es un algoritmo utilizado en WEP y en WPA, en comunicaciones Wi-Fi, y RC4 en el momento que se creó web en el año 2000 no tenía vulnerabilidades conocidas. Hoy sí las tiene, pero no en el año 2000 cuando se creó web. ¿Por qué es vulnerable entonces? Porque en ese caso, si bien el algoritmo RC4 no era vulnerable, web implementó mal la forma que se combina el vector de inicialización con todo el texto cifrado. Achicaron el vector de inicialización pensando que eso estaba bien, que no era un error, y lamentablemente cometieron un error grave, y esto dio lugar que un par de años después, web fuera atacado por fuerza bruta. Hoy cualquiera que se dedica a pentesting sabe hacerlo, se puede hacer tranquilamente con herramientas que vienen en cualquier sistema operativo y que son open source, y capturando tráfico de la red Wi-Fi, yo puedo romper o puedo obtener la clave web. Por eso que actualmente es un algoritmo que no se recomienda utilizar bajo ningún punto de vista y debería utilizarse WPA2. Los siguientes tipos de ataques reciben el nombre que ustedes ven en pantalla. El primero de ellos es un ataque en el cual el atacante solamente dispone del texto cifrado, nada más. Dispone de uno o más textos cifrados e intenta descifrarlos.
Obviamente, en este caso es el ataque más complicado que vamos a poder tener porque al tener una serie solamente de textos cifrados sin tener los textos descifrados correspondientes, tratar de entender cómo fue cifrado ese texto, qué algoritmo se utilizó y qué fórmula se utilizó es extremadamente complejo. En el segundo análisis, KPA, el atacante posee uno o más textos cifrados y sus textos claros correspondientes. El ejemplo más típico de esto es tener un nombre de usuario y una contraseña y los textos en texto plano y los textos cifrados correspondientes. Aquí, por supuesto, el análisis es mucho más sencillo porque el atacante, al saber la correspondencia que existe entre el texto claro y el texto cifrado, podría potencialmente llegar a algún tipo de conclusión sobre cuál fue la fórmula que se utilizó para llegar del texto plano original al texto cifrado o viceversa. En el siguiente, en el CPA, el atacante puede elegir qué texto claro y sus textos cifrados correspondientes. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Que en el anterior nosotros íbamos a tener una serie de textos cifrados, pero solamente íbamos a tener esos. En este caso, en el Chosen Plain Text Attack, el atacante puede elegir qué textos claros y qué textos cifrados utiliza en un momento determinado. Y en el siguiente, en el CCA, Chosen Cipher Text Attack, el atacante puede elegir texto cifrado y conocer sus textos claros, es decir, el inverso del anterior. Por supuesto, como decíamos anteriormente, la complejidad del ataque va de mayor a menor. El primero es el más complejo porque el atacante no tiene ningún texto claro y en el último el atacante directamente puede elegir en un momento determinado cierta cantidad de textos cifrados y cierta cantidad de textos claros. El último ataque, por ejemplo, se podría llegar a utilizar en tráfico HTTPS, en donde el usuario en un momento determinado, el atacante en un momento determinado, elige una cookie que viaja cifrada y luego saber a qué texto claro le corresponde esa cookie. Por lo tanto, como él sabe cuál es el texto cifrado y cuál es el texto claro correspondiente, podría llegar, nuevamente hablamos en potencial, podría llegar a obtener algún tipo de información de esos textos. Ahora sí, entonces vamos a cambiar de tema y vamos a irnos a hablar de integridad de mensajes. En realidad no vamos a cambiar completamente porque vamos a seguir hablando de criptografía, pero aquí ahora vamos a hablar directamente de funciones de hash. Todas las funciones anteriores, cuando hablábamos de criptografía y de mantener la confidencialidad, ya sea a través de criptografía simétrica o criptografía asimétrica, siempre estábamos hablando que había alguna especie de clave o una llave que nos iba a permitir llegar desde un texto plano a un texto cifrado y viceversa utilizando esa clave. Y lo importante aquí es la palabra viceversa. ¿Por qué? Porque yo voy a llegar del texto plano al cifrado y luego voy a poder volver del cifrado al texto plano, siempre y cuando sepa la clave. En cambio, en las funciones de hashing o one-way hash o message dishes, cualquiera de los nombres es válido. De hecho, vamos a ver que uno de los métodos más conocidos de hashing es MD5, justamente MD viene de message dishes, y vamos a ver que las funciones que se utilizan son de una vía, de ahí viene el nombre, funciones de una vía. En este caso, lo que se hace es tomar un texto de longitud variable, el texto plano, que yo voy a querer obtener el hash, voy a producir un valor de longitud constante, por ejemplo, en el caso de MD5, vamos a ver que siempre la longitud es de 128 bits, independientemente de la longitud del texto plano original, y luego no voy a poder volver desde ese resultado de 128 bits, no voy a poder volver al texto plano original. Por eso se llaman funciones de una vía. Yo tengo el texto plano, voy a obtener a través de una función un texto hasheado de una longitud constante y luego no voy a poder volver desde ese hash al texto original. Y adicionalmente, como se habrán dado cuenta, tampoco mencioné ninguna clave. En este caso, en las funciones de hash original, tampoco voy a utilizar claves. Entonces, las diferencias principales que tenemos hasta ahora van a ser que en las funciones de hashing no utilizo claves y adicionalmente siempre van a ser funciones de una vía. Voy a ir del texto plano al cifrado, a la función de hash, pero no voy a poder hacer la inversa. Como dice en la diapositiva, tengo que muchas veces se utiliza, se sigue utilizando hasta el día de la fecha, lo que se conoce como CRC. En este caso, el CRC era y es una función para chequear
la integridad de los mensajes y que estos no hayan sido modificados. ¿Dónde lo podemos ver? Por ejemplo, yo lo voy a mostrar a continuación, en el WinRAR o el WinZip tenemos una función que se llama CRC y lo que va a permitir esa función matemática es verificar que cada vez que yo estoy comprimiendo un archivo, se calcula a través de esa función un hash determinado de una longitud determinada y eso va a ser constante para ese archivo determinado. Si yo modifico el archivo, aunque sea un solo bit, la función de hash va a cambiar completamente. Entonces, ¿para qué se utiliza? Se utiliza obviamente cuando quiero verificar la integridad de un mensaje. Significa que ese mensaje no haya sido modificado. Y acá hablamos de algo que todavía no habíamos hablado cuando hablábamos de criptografía, de la integridad. Siempre anteriormente habíamos hablado de la confidencialidad. En el caso de las funciones de hashing, vamos a chequear integridad. ¿Por qué remarcamos aquí el daño sin intención? Porque si yo les quiero mandar un zip a ustedes, el archivo que voy a comprimir se va a calcular automáticamente el hash, el CRC, y me va a dar un valor determinado. Pero si yo quiero modificar ese archivo, tranquilamente lo puedo volver a comprimir al archivo modificado y me va a volver a calcular el hash. Y ustedes nunca se van a enterar de eso. Por lo tanto, se utilizaba durante muchísimo tiempo, por ejemplo, para verificar la integridad de los disquetes. Y esto no es un error, ni me volví viejo de pronto, de los disquetes, ¿sí? De los viejos disquetes de 3,5 y de 5,1/4. Lo que se hacía era, cada vez que se iba a leer o escribir un sector en disco, se verificaba a través de esta función de CRC que el archivo o que el sector no hubiera sido modificado. Si el CRC no coincidía con el CRC originalmente calculado, significaba que el sector estaba dañado. Era la única forma de verificarlo. Esta metodología que yo acabo de escribir para los disquetes, en los archivos, como dije, no aplica, porque yo podría agarrar los dos archivos, el original y el modificado, enviárselos y ustedes nunca se enterarían. Por lo tanto, vamos a ver que después hay otras funciones que efectivamente sirven para hacer esto. Otra forma que se utiliza actualmente es el hash, es cuando quiero, por ejemplo, verificar que un archivo que yo estoy descargando de internet sea el archivo original que se subió en esa página web. Ejemplo, si ustedes están descargando WinZip, por volver al mismo ejemplo, de la página de WinZip, para asegurarse que es el WinZip original, los autores de WinZip pusieron el hash original que ellos calcularon en el momento que subieron el archivo a la página web de ellos. Cuando ustedes lo bajan sin ningún tipo de problema y vuelven a calcular el hash. Si los dos hash coinciden, el que está en la página web y el que ustedes calcularon, significa que el archivo es íntegro y no se modificó. Si no coincide, pueden haber pasado dos cosas. O alguien modificó el archivo en la página web, que es el menos probable quizás, o bien cuando ustedes lo estaban bajando, se corrompió el archivo y no coincide con el archivo original. Para eso se utilizan las funciones de una vía o las funciones de hash. Voy a mostrar a continuación cómo luce esto en un archivo, por ejemplo, de WinRAR. Acá tenemos el archivo, como pueden ver, es un PPTX con un tamaño determinado y se calculó automáticamente el CRC, que es esa cadena que ustedes ven ahí de 32 bits, 8 caracteres, 32 bits. Como podemos ver, acá esta cadena es extremadamente pequeña, entonces podría potencialmente de vuelta generarse otro archivo distinto a este que tuviera el mismo CRC. ¿Eso podría llegar a pasar? Sí, efectivamente puede llegar a pasar. Y de hecho eso después vamos a ver que se llama colisión. Es cuando dos archivos totalmente distintos coinciden en el mismo CRC o en el mismo hash. Por supuesto, cuanto más corta sea esta cadena de CRC, más probable es que haya colisión. Por eso es que las funciones de hash actuales tienen por lo menos 128 bits en el caso de MD5 o a partir de ahí para arriba, 160, 180, 320, etc. Cuanto más bits tenga en esta cadena, menos probable es que existan dos archivos que tengan exactamente el mismo cálculo y como resultado el mismo hash. Aquí ahora lo que hice fue agregar otro Seguinfo 1 PPTX y como pueden ver, si bien los archivos son muy parecidos, de hecho es exactamente la misma diapositiva, una con un espacio y otra le saqué el espacio, es la única diferencia, los tamaños ya no coinciden, por lo tanto
por supuesto ya nos damos cuenta que efectivamente el archivo no es el mismo y el CRC también cambia. Como dije anteriormente, las funciones de hashing están preparadas y son lo suficientemente efectivas para que solamente si un solo bit cambia del archivo original, automáticamente la función de CRC debería ser totalmente distinta. Todas las funciones de hashing, ahora vamos a ver después las condiciones, tienen específicamente como condición esto. Si cambia un solo bit, ya tenemos que saber que de alguna forma ese mensaje no es íntegro y se cambió. Una función de hash entonces no debería proveer el mismo valor de hash para dos mensajes diferentes. Vuelvo a repetir, si cambia un solo bit, los mensajes son distintos y por lo tanto la función de hash debería devolver un resultado totalmente distinto. Por otro lado, existe la definición de colisión, que es la que había mencionado anteriormente. Es cuando dos mensajes distintos dan el mismo hash. Esto, por supuesto, se da por una repetición matemática y estadística, que si yo tengo un hash de 2 bits, por ejemplo, piensen cuántos archivos puedo generar distintos para que brinden el mismo hash. Como tengo 2 bits, por supuesto voy a tener 2 a la 2, o sea 4. Cuando genere el quinto mensaje o el quinto archivo, obviamente el quinto archivo va a caer dentro del universo de esos 4 anteriores. Por lo tanto, eso va a generar una colisión. Si tengo 3 bits, es 2 a la 3 y así sucesivamente. Si tengo 32 bits, como mencionaba anteriormente en el archivo de WinRAR, tengo 2 a la 32, que parece un número grande, pero vuelvo a repetir, en informática no es nada. Por eso, actualmente se utiliza 128 bits, como dije antes, o más, es decir, 2 a las 128 mensajes. Es mucho, y efectivamente es mucho, pero ya se ha probado que MD5, por ejemplo, que utiliza 128 bits, es débil y también lo es SHA-1, que tiene 160 bits. De hecho, hace pocos meses se produjo colisiones, se pudieron producir colisiones en mensajes SHA-1 dando dos archivos totalmente distintos que tenían el mismo hash. Después los voy a mostrar dentro de un rato. Entonces, una función de hash debería asegurar, primero, que el hash tiene que ser de longitud constante independientemente de la longitud del mensaje n. Es decir, si yo tengo un mensaje de 1 bit o de 1 tera, no importa porque siempre la longitud del hashing va a ser de 128 o 160 bits. Va a ser constante y esa longitud va a depender de la función de hash. Dado un mensaje, debería ser muy fácil y rápido calcular el hash, pero dado un hash debería ser difícil, muy difícil y computacionalmente imposible calcular el mensaje. Es lo que decía anteriormente de por qué se llaman funciones de una vía. Yo tengo un hash, no puedo volver al mensaje original. Y luego, dado un mensaje, debería ser difícil calcular otro mensaje distinto, tal que el primer hash sea igual al segundo hash. Esto daría una colisión, ¿sí? Es lo que explicaba anteriormente de la definición de colisión. Esas son las 4 funciones básicas que tiene que tener una función de hash. Si no lo cumple, esta función generalmente es descartada, no se va a usar. Algoritmos de hash entonces conocidos tenemos MD5, MD4 y MD2, todos creados por Ron Rives. Volvemos al mismo matemático que fue uno de los autores de RCA. Todos generan salidas de 128 bits y actualmente MD5 sigue siendo el algoritmo todavía más conocido. Esto mucha gente confunde y piensa que es un algoritmo de criptografía, cuando en realidad, como dijimos, es un algoritmo de hash. Actualmente no se recomienda bajo ningún punto de vista utilizar MD5. Ahora voy a mostrar la foto de dos cantantes, distintos obviamente, que tienen el mismo hash. Luego tenemos Aval, que es una modificación de MD3, y luego tenemos toda la serie SHA, que va desde 160 bits, que sería SHA-1, luego tenemos SHA-2, que es 256 bits, SHA-3, SHA-4, etc. Son muchísimo más resistentes a los ataques que los MD, pero como dije, SHA-1, o sea de 160 bits, se ha probado, después lo voy a mostrar también, que también tiene vulnerabilidades y tampoco se debería utilizar porque tiene colisiones. Luego tenemos RIP-MD, como su nombre lo indica, tiene 160 bits. Y luego tenemos Blake, que son desconocidos prácticamente, y el algoritmo KECAC, que es un algoritmo que a partir del año 2008 crea salidas de 384 y 512 bits, y a partir del año 2008 debería ser el estándar. ¿Por qué digo debería? Porque el NIST, el mismo que sacó el estándar de AES, si recuerdan la clase anterior, dijo que KECAC era el recomendable para que sea el estándar, pero la realidad es que prácticamente nadie lo conoce y prácticamente nadie lo usa.
se sigue utilizando todavía los clásicos MD5, lamentablemente, y SHA-1 y SHA-2. Hay, de hecho, muchos de las empresas gigantes actualmente están migrando a SHA-2. Es decir, nadie le dio bolilla, nadie le prestó atención a ECAC. Y recibe SHA-3, le pusieron SHA-3, cosa de tratar de encontrar que la gente se enamore de este algoritmo y lo empiece a usar. Pero eso tampoco funcionó y la realidad es que hoy se sigue usando los MD o los SHA. Un resumen entonces de los algoritmos de hashing. Esto es importante porque en el examen de 6SSP suelen preguntarlo. En MD5 tenemos 128 bits, en SHA-1 tenemos 160 y en RIP-MD tiene 160 bits también. Y lo más interesante quizás es el tamaño máximo del mensaje. MD5 no tiene límites para el mensaje que se está calculando el hash, cosa que sí pasa con SHA-1, en donde el límite del mensaje es 2 elevado a la 64 bits, que son varios teras de información, pero de todos modos tiene una limitación. Entonces, como dije, aquí están primero las colisiones de MD5. Esta noticia, como pueden ver arriba, es de noviembre del 2014 y tenemos por un lado a James Brown, acá abajo, tenemos por otro lado a Barry White, acá arriba, y acá abajo lo tenemos a Black, al actor, y a Jack Black, al actor, y podemos ver que obviamente los tres son distintos, por supuesto, lo único que comparten es su apellido, el color, nada más, White, Brown y Black, una especie de broma el que hizo esto, y en los tres pueden confirmar efectivamente que tienen el mismo MD5. Pueden descargarse los tres archivos que están subidos acá, White JPG, Brown JPG y Black JPG, y los tres tienen exactamente el mismo MD5. En el otro caso, en el caso de SHA-1, esto fue más reciente, fue en febrero del 2017, Google con un conjunto de expertos de Europa lograron hacer dos archivos PDF, uno como pueden ver estaba en verde y el otro estaba en rojo, son dos archivos PDF totalmente distintos y también tenían exactamente el mismo SHA-1. Estamos hablando acá de 160 bits. Por lo tanto, en ambos casos, siempre se recomienda a partir de febrero ya del 2017 no utilizar SHA-1 y ya desde el año 2000 prácticamente se recomienda o se viene recomendando no utilizar MD5. La siguiente definición es el salteo o SAL en inglés. Es un fragmento aleatorio que se va a añadir a la clave para conseguir que si dos usuarios generan la misma clave, por ejemplo, en este caso tenemos dos usuarios distintos cuya clave es sol. Como habíamos explicado, si nosotros calculamos el hash para la palabra sol, cualquiera sea el método que utilicemos, siempre en este caso, por ejemplo, vamos a suponer que es un CRC32, va a generar, por supuesto, el mismo valor. Esto tiene un montón de problemas porque si yo estoy almacenando esa clave sol, por más que la almacenemos hasheada en una base de datos, estoy dando la posibilidad a que a un administrador con ganas de hacer daño pueda empezar a averiguar cuántas personas utilizan este hash. Si bien en principio no va a haber forma de revertir que llegue desde el hash a la palabra sol, sabe al menos cuántos usuarios están utilizando ese hash en particular. Y obviamente, si ve que muchos usuarios utilizan el mismo hash o tienen el mismo hash, es evidente que puede ser una clave que sea sencilla de adivinar o que sea muy fácil de atacar. Para eso se utiliza el salteo o la sal, como decíamos anteriormente. ¿En qué va a consistir esta sal? Yo voy a tener que los dos usuarios nuevamente utilizan la clave sol, pero al momento de almacenar esa clave en la base de datos, voy a calcular aleatoriamente un salteo. Estos generalmente son números aleatorios o bien la combinación de un número aleatorio con una fecha y una hora, con un timestamp. De forma tal que voy a sumar sol, la primera clave del primer usuario, con el salteo y de esa sumatoria, de esa concatenación, voy a calcular el primer hash. Cuando venga el segundo usuario, como va a ser una fecha y una hora distinta y el número aleatorio también va a ser distinto, voy a concatenar de vuelta la segunda clave, sol, con ese número aleatorio que acabo de calcular, y de la concatenación luego voy a calcular el hash. Esto va a dar como resultado que los hash que voy a almacenar en la base de datos van a ser todos distintos, imposibilitando de alguna manera un análisis estadístico de un usuario que accedió a la base de datos y que podría llegar a tener acceso a esos usuarios y a esas hash.
Por otro lado, existen las tablas Rainbow. Las tablas Rainbow, las tablas del arco iris, son estructuras de datos que proveen información acerca de la forma de recuperar un hash a su texto plano. Pero esto, que parece un error cuando lo mencioné, no es tal. ¿Por qué? Porque anteriormente nosotros habíamos dicho que un hash era una función de una vía y que no se podía volver desde el hash al texto plano. Sin embargo, en las tablas Rainbow acabo de decir que sí, que puedo obtener el texto plano desde el hash. Esto en realidad es una pequeña trampa, porque no es que yo estoy haciendo una reversa para, o a través de una función matemática, volver del hash al texto plano. No estoy haciendo eso. Lo que estoy haciendo en realidad es calcular todos los hash posibles y eso almacenarlo en una base de datos que va a ocupar, por supuesto, muchísimo espacio en disco y mucha memoria. De hecho, las tablas de hashing suelen ser muy grandes, suelen tener varios gigas o varios teras de información, porque voy calculando de cada uno de los textos planos, calculo el hash correspondiente. Entonces, podría empezar, por hacer un ejemplo, calculo el hash, cualquiera sea, MD5, YA1, CRC32, cualquiera de los que vimos anteriormente, de la palabra 1, guardo el hash. Luego de la palabra 2, guardo el hash. De la palabra 3, guardo el hash. Y así hasta llegar al 10, al 9. Y luego empiezo con el 10, el 11, el 12, después voy con 3 dígitos, después con 4, después empiezo con las palabras con una letra, con 2 letras, con 3 letras, etcétera, y voy almacenando todo eso en memoria o en disco. Y finalmente, esos discos generalmente se pueden descargar de internet o se pueden comprar. Ahí hay una página, por ejemplo, de donde se pueden llegar a obtener. Y lo que voy a hacer es que cuando tengo un hash para craquear ese hash, en vez de ponerme a calcular una función reversa, que como habíamos dicho, no se podía hacer, directamente busco el hash en la base de datos y cuál es el texto plano que le corresponde. Como digo, en esa página que están viendo ahí y en varias otras, si ustedes buscan Rainbow Tables en internet van a encontrar muchísimas, van a permitir que un atacante, teniendo un hash, pueda llegar a obtener cualquiera de los valores que les corresponda. Simplemente a modo de ejemplo de cómo funcionan estas bases de datos, acá tengo una página MD5 de Crypter, hay muchísimas de esta, que esta página es una de las que más cantidad de hash MD5 tiene, como pueden ver en este momento tiene 829 billones de MD5 en su base de datos. En este caso, la base de datos no se puede descargar, pero sí puedo poner, por ejemplo, si yo tengo un MD5 determinado, lo puedo poner acá y dárselo directamente que lo calcule para ver cuál es el reverso de ese MD5 que yo acabo de poner allí. Y como podemos ver, en este caso, el MD5 que yo puse corresponde a la palabra admin. ¿Esto es porque lo craqueó? No, es porque ya tenía que la palabra admin, lo tenía almacenado en su base de datos, le corresponde este hash. Así podemos ir probando también con otros. Por supuesto, acá yo lo hice con MD5, pero pueden probar con cualquier otro, con SHA-1 y demás. También podríamos hacer la prueba de tener la palabra admin y agregarle un salteo. Habíamos dicho que el salteo podía ser un número aleatorio, cualquiera, y a eso le podemos sumar también una fecha y una hora determinada. Vamos a suponer 2017-0101 a las 19 horas. Entonces, esto ahora probablemente no va a estar dentro de la base de datos porque primero es una cadena bastante larga y adicionalmente es lo suficientemente aleatoria. Por supuesto, podríamos agregarle más cadenas aleatorias en el medio y eso va a ser todavía más improbable que esté dentro de la base de datos. Primero, obviamente, lo voy a calcular al hash porque no lo sabía, lo calculo y ahora se lo voy a dar a la base de datos para ver si efectivamente ese hash que yo le acabo de dar, suponiendo que sea el hash de una contraseña real que yo estaba utilizando en un momento, lo puedo llegar a obtener o no. Y en este caso pueden ver que este hash no existe. Entonces lo que ganamos con agregarle la parte aleatoria a nuestra clave es que es poco probable que aparezca en una tabla de estas que yo mencionaba antes. Eso es con respecto a romper de alguna manera los hash de forma en línea. Y por el otro lado tenemos las tablas Rainbow, que acá tengo la página que yo acabo de mostrar en la diapositiva. Tenemos tablas que podemos descargar directamente de hash NTLM, por ejemplo, las comúnmente utilizadas en Windows.
los códigos ASCII de 1 a 7 caracteres, de 1 a 8, de 1 a 10, todo lo que tenga que ver con alfanuméricos y numéricos, y hasta 10 caracteres, que estas son la cantidad de claves que tiene almacenada la base de datos. Y como pueden ver, el tamaño es bastante importante. Esto se puede descargar sin ningún tipo de problema, o incluso hay algunas que son más grandes que directamente hay que comprarlas. Acá tenemos la tabla MD5, acá tenemos la cantidad de 1 a 10, es decir, realmente lo que sería recomendable es utilizar contraseñas más largas de esto, porque si no es probable que estén dentro de la tabla Rainbow. Y así seguimos con SHA-1, de 1 a 10 también, 316 GB, y podemos seguir viendo algunas otras. Como luego, cuando el usuario va a loguearse, sabe cuál es el salteo, porque obviamente va a escribir en el momento que intente loguearse, él solamente va a escribir la contraseña que sabe, que en este caso era Sol, pero no va a saber y no tiene forma de conocer cuál es el salteo. Eso entonces lo que tenemos que hacer, el salteo que tenemos acá, lo tenemos que guardar en la base de datos al momento de generar el usuario. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es un conocimiento compartido, porque el usuario, por un lado, va a tener solamente su clave, Sol. En la base de datos nosotros vamos a tener el hash almacenado y también vamos a tener el salteo. Obviamente, desde el salteo y el hash no podemos obtener la clave. Por lo tanto, es una forma sumamente útil de tener el conocimiento compartido y que los usuarios, por otro lado, estén seguros en el caso de que utilicen una contraseña débil, como podría ser en este caso. Luego tenemos las MAC, que no tiene nada que ver, aclaro por las dudas, con la dirección MAC address que vieron con Ezequiel y que identifica unívocamente una placa de red. En el caso de MAC relacionado a criptografía, es un esquema de autenticación en donde se va a utilizar un hash, pero adicionalmente va a tener también una clave secreta, es decir, es una pequeña variante a la metodología de hashing que venimos aplicando hasta ahora. En el caso de HMAC, el hashing se va a generar con una clave secreta que se va a concatenar al mensaje. Y por supuesto, ambas partes deben poseer la clave. HMAC, si lo queremos simplificar, sería el nombre real que tiene el salteo. Todo lo que veníamos explicando anteriormente cuando hablamos de salteo, efectivamente, era una clave secreta. Esta clave secreta, habíamos dicho, la almacenábamos en forma de salteo en la base de datos. Por lo tanto, estaríamos hablando de un hash MAC. Y en el caso del CBC MAC, si recuerdan las metodologías que vimos anteriormente de cifrado, van a recordar que CBC era uno de ellos. Por lo tanto, en este caso lo que se va a hacer es cifrar el mensaje a través de una metodología CBC con una clave privada, por supuesto que ambas partes tienen que tener, y el último bloque que quede, recuerdan que CBC lo que hacía era dividir por bloques, el último bloque que nos quede se va a utilizar como MAC y se va a concatenar al mensaje, es decir, se va a utilizar para proveer integridad, porque es un método de hashing, y adicionalmente va a proveer autenticación del mensaje también, porque como las dos partes tienen que tener la clave, se va a indicar que el mensaje es auténtico porque la clave coincide. Si la clave no coincide o el mensaje fue modificado, significa que si fue modificado perdió integridad, por lo tanto el hashing no va a ser lo mismo, y si las claves no coinciden, significa que el mensaje no es auténtico. Finalmente, para este dominio tan extenso, vamos a hablar de firma digital. Firma digital generalmente es un tema que se le tiene un poco de miedo porque suele ser complicado cuando nos lo explican o no terminamos de entender para qué funciona y cuál es la metodología de una firma digital. Una firma digital, habiendo entendido lo que es hashing, es sumamente fácil de entender, porque efectivamente es un hash que ha sido cifrado con la clave privada del remitente del mensaje. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un mensaje, por ejemplo, les quiero mandar un correo electrónico a ustedes, lo que podría hacer es cifrarlo y ustedes lo descifran del otro lado utilizando una metodología de criptografía asimétrica. Yo lo cifro con la clave pública de ustedes, si recuerdan la parte de criptografía asimétrica, y ustedes lo van a descifrar con su clave privada. Lo que hace la firma digital es agregar e ir un paso más allá. En vez de mandar el mensaje solamente, lo que voy a hacer también es calcular un hash previamente
y a ese hash, que es cortito, nosotros habíamos dicho que un hash podía tener 128 bits, 160, etcétera, pero en realidad es bastante corto y en general va a ser más corto que el mensaje. Voy a calcular el hash y a ese hash lo voy a cifrar con la clave privada del remitente del mensaje. Y acá cambia un poco la metodología de clave pública, clave privada que habíamos visto al principio. Nosotros habíamos dicho, cuando vimos criptografía asimétrica, y si no lo recuerdan, lo invito a ver la clase anterior y repasar esa parte, porque es sumamente importante, habíamos dicho que se utilizaban siempre las dos claves, criptografía asimétrica, se utilizaba la clave privada y la clave pública, pero se podían utilizar para distintas cosas. Y habíamos explicado una de las metodologías, que era la que yo acabo de mencionar hace un ratito. Si yo les quiero mandar un mensaje a ustedes, lo voy a cifrar con la clave pública de ustedes y ustedes lo van a descifrar con la clave privada. Pero en el caso de la firma digital, el método se invierte. ¿Qué significa? Que como dije, el hash que voy a calcular del mensaje lo voy a cifrar con la clave privada del remitente, del que envía el mensaje. ¿Qué significa esto? Que el acto de firma digital, o firmar como se lo conoce generalmente, a cifrar el mensaje con mi clave privada, estoy asegurando que el mensaje lo emití yo. ¿Por qué? Porque obviamente debería ser el único, en teoría, yo debería ser el único que tengo mi clave privada. Por lo tanto, al firmar un mensaje, lo que estoy haciendo es garantizar, por un lado, la integridad. ¿Por qué la integridad? Porque habíamos dicho que el hash, si yo modifico el mensaje, se modifica el hash. Si el hash es el mismo, significa que el mensaje es íntegro. Por lo tanto, el hashing provee la integridad. El cifrado va a proveer confidencialidad, eso ya lo vamos a explicar dentro de un ratito, y la firma va a proveer autenticidad. Es decir, si yo tengo mi clave privada y soy el único que la tiene, es obvio que si yo firmé el mensaje es auténtico. La única posibilidad de que ese mensaje no fuera auténtico es si alguien me roba la clave privada y se intenta hacer pasar por mí. Resumiendo, tendríamos que el cifrado provee confidencialidad, el hashing provee integridad, el firmado provee autenticación, no repudio e integridad. Autenticación lo acabo de explicar, integridad lo acabo de explicar con el hashing, y no repudio se provee porque si mi mensaje es auténtico y lo envié yo no voy a poder repudiar el mensaje, es decir, no voy a poder decir que no lo escribí yo, porque se supone que el único que tiene la clave privada es el dueño de esa clave. Y finalmente, el cifrado y el firmado van a proveer confidencialidad, autenticación, no repudio e integridad, es decir, las cuatro cosas que puede proveer una firma digital y las cuatro cosas que puede proveer la criptografía. Una cosa que falta explicar respecto al cifrado. Cuando nosotros estamos hablando de firma digital, no necesariamente estamos hablando de que ciframos el mensaje. De hecho, no se hace. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos la definición de firma digital, dijimos que se calcula un hash y sobre ese hash luego se cifra con la clave privada del remitente. Pero nada dice en la firma digital del mensaje original. El mensaje en el original no se cifra por defecto. Esto se puede hacer, pero en la firma digital por defecto no se cifra. Si nosotros lo vemos en un gráfico, va a quedar de la siguiente manera. Tenemos el documento por un lado, vamos a calcular el hash de ese documento, independientemente del método, y luego vamos a tener el cifrado del hash. ¿Con qué lo vamos a cifrar? Con la clave privada del emisor. Eso, lo que habíamos dicho, es que garantiza la integridad. Y es lo que finalmente se denomina firma. Luego vemos que el documento en ningún momento cambió. El documento, si yo les mando a ustedes un correo electrónico, va a llegar de la siguiente manera. Va a llegar el documento en texto plano y luego va a llegar el hash firmado, ¿sí? Con la clave privada del emisor. ¿Qué va a tener que hacer la persona que reciba el mensaje? Va a sacar el mensaje de texto plano, como dijimos, va a calcular el hash nuevamente y si el hash coincide con lo que llegó también en la firma del documento, es decir, si estos dos hash son iguales, significa que el mensaje es íntegro y es auténtico. A eso llamamos documento firmado. Pero vuelvo a aclarar, en el caso tradicional de la firma digital, el documento viaja en texto plano. Yo podría adicionalmente a la firma digital hacer que antes de firmarlo puedo cifrar el mensaje. Entonces, cifro este mensaje, queda todo algo raro y luego calculo el hash
del mensaje cifrado. Y en ese caso después envío el mensaje cifrado, como está acá, un montón de cosas raras, con el hash al pie y nuevamente el procedimiento vuelve a comenzar. Es importante entender esto. La firma digital, por defecto, no cifra. Simplemente voy a tener el hash del documento cifrado con la clave privada del emisor. Por último, vamos a hablar de infraestructura de clave pública o más conocida internacionalmente como PKI por sus siglas en inglés. Una infraestructura de clave pública son todos los programas, formatos, procedimientos, protocolos, políticas y mecanismos que se utilizan en la criptografía pública y que trabajan en conjunto para permitir que se pueda intercambiar datos a través de un medio inseguro. Es decir, todo aquello que habíamos definido en criptografía asimétrica, todo lo necesario para utilizar la criptografía asimétrica, utilizado en conjunto para que dos personas o dos entidades, por ejemplo un banco y un usuario, puedan intercambiar un mensaje. Es decir, vamos a extender lo que conocíamos de criptografía asimétrica para llevar toda esa criptografía asimétrica, la teoría que habíamos aprendido, a una infraestructura práctica en donde todos los mecanismos estén aplicados y que el usuario pueda utilizarlo y que la entidad pueda utilizarlo. Actualmente se conoce un marco de autenticación que es el estándar X509, en donde se definen todos estos formatos, procedimientos y protocolos de forma tal que trabajando juntos en este estándar se logre lo que mencionaba anteriormente. Lo que es importante del estándar X509 es que en ningún momento se menciona un protocolo o un algoritmo o una tecnología específica. Acá se vuelve a repetir lo que habíamos mencionado en el dominio 1 respecto a las políticas y también a la legislación. Yo no puedo tener una política y una legislación que dependa de una tecnología o de un protocolo, por ejemplo, decir en X509 diga debo utilizar MD5, porque cuando MD5 quede caduco, como es en la actualidad, no voy a poder utilizar tampoco el estándar X509. Entonces, no se menciona nunca ningún tipo de tecnología. Y adicionalmente, como ya habíamos visto, está basado en criptografía asimétrica, va a proveer confidencialidad, autenticación, no repudio e integridad. Las cuatro variantes que ya habíamos visto anteriormente. ¿Cómo funciona PKI? Es un sistema híbrido entre criptografía asimétrica, como dije, pero también se utilizan algoritmos privados. De hecho, se combinan uno con otros. Y la forma más normal de ver los PKI en funcionamiento es a través de los certificados digitales. ¿Qué es un certificado digital? Es un documento que va a tener distintos tipos de información, ahora vamos a ver alguno, y la información más importante que va a tener va a ser, primero, el nombre del usuario o de la entidad, por ejemplo, Banco X, la clave pública de esa entidad, el timestamp, o sea, la fecha y la hora en que fue emitido el certificado, y va a ser firmado por una autoridad de certificación. Nosotros en la clase anterior habíamos hablado de estas autoridades, las famosas AC o CA, dependiendo si es en inglés o en español, que habíamos dicho que eran una especie de escribano. Efectivamente funcionan de esta manera, porque lo que va a pasar, aquí dice que se firma, es firmado por la autoridad certificante. Habíamos dicho que la firma era estampar la clave privada de la persona que lo emitía. Por lo tanto, lo que va a hacer este escribano, esta autoridad de certificación, es garantizar que la entidad X, esa que yo había mencionado anteriormente, es efectivamente esa entidad, que el banco X es efectivamente el banco X. ¿Cómo lo va a garantizar? Firmando un documento, lo va a firmar con su clave privada, diciendo, yo garantizo, yo escribano, garantizo que este banco es efectivamente quien dice ser. Para hacer esto, lo que va a tener que hacer es garantizar y pedir algún tipo de documentación. Cualquiera de ustedes, si alguna vez ha sacado un certificado digital, lo sabrá y si no se los cuento. Y lo que se hace es, cuando yo voy a pedir un certificado digital, por ejemplo, a VeriSign, a Comodo o a cualquier otra de las empresas, lo que voy a hacer es brindarle información para garantizar que yo soy yo. En el caso de las entidades, lo que se hace es generalmente pedir documentación que avale que un banco, por ejemplo, o una tarjeta de crédito o cualquier
página web que vaya a pedir un certificado digital garantice que esa entidad es real. Aquí tenemos un certificado digital emitido a nombre de una organización determinada por DigiCert. Esta es la organización que emitió el certificado. Ahí tenemos justamente la palabra issuer, que es el que emite el certificado. Y tenemos el nombre del cliente, en este caso, que es la empresa GitHub, es muy conocida, es el subject a quien se emitió el certificado. Si ustedes están en un banco, por ejemplo, acaba de decir Banco X, como decíamos antes. Acá puede decir DigiCert, puede decir Comodo, puede decir VeriSign, o cualquiera otra de las cientos de entidades que existen. Acá tenemos la clave pública, que habíamos mencionado, de esta entidad en particular. Y finalmente también vamos a tener el algoritmo, que en este caso es RCA, algoritmo que ya habíamos visto, asimétrico. Y si bajamos un poco más, vamos a tener las otras opciones. En este caso, por ejemplo, la firma, en este caso la firma con la clave privada de la empresa que certifica, del certificante. Y también vamos a tener algún otro tipo de información, por ejemplo, como las URLs que se utilizan para revocar el certificado digital. Acá no vamos a entrar en demasiado detalle, simplemente para que quede aclarado cuál es la información que se ve en el certificado. Esto que yo estoy viendo y que se ve a través de un sistema Linux, a través de un comando que es OpenSSL, también lo podemos ver en el browser haciendo botón derecho directamente arriba del candado generalmente y poniendo la información, el detalle que aparece allí. Es la misma información. Entonces, una autoridad de certificación, para que quede la definición, es un ente u un organismo al cual nosotros vamos a pedirle un certificado digital y va a certificar que las claves públicas de los usuarios y servidores sean reales, y esto, para certificarlo, lo que va a hacer es firmarlo con su clave privada. Como el emisor y el receptor confían en la autoridad certificante, en este caso, como decíamos, esta autoridad figura como si fuera un escribano. Yo no necesito saber que el banco es real. Para eso está la entidad certificante, y como el banco confía en la entidad certificante y yo, usuario, también confío en la entidad certificante, doy por hecho que el banco es real. El tema de la confianza en la entidad certificante del usuario da un poco a sospecha, porque yo digo, ¿confío en VeriSign o no? Yo, usuario. Y la realidad es que quizás no, pero en realidad el que está confiando es el browser, es el navegador. Cuando yo entro a un sitio web, el browser tiene una lista de certificados y de entidades de confianza. Por lo tanto, yo simplemente por utilizar el browser estoy asumiendo que el browser ya sabe en quién tiene que confiar, y por lo tanto, cuando entro a una empresa u un organismo, automáticamente el browser se encarga de hacer el trabajo por mí, de decirme, este certificado es verdadero o es falso. Finalmente, tenemos lo que se conocen como los PKCS, los Public Key Cryptography Standard, que es un conjunto de especificaciones técnicas que se utilizan para tratar de avalar distintos tipos de protocolos criptográficos de criptografía pública o asimétrica. Hay varios, nosotros no vamos a entrar en detalle, pero de todos modos está bueno cada tanto darle una mirada. Existe el PKCS10, el PKS7, el 12, etc. Está bueno, por las dudas, revisarlo. Si bien el CSCP generalmente no se mete demasiados en ello. Cada uno de ellos tiene un objetivo particular. Por ejemplo, uno de ellos es para emisión de certificados y el otro es para revocación de certificados, por decir un ejemplo. Otro sirve para certificados digitales de correos electrónicos y otro para certificados digitales de aplicaciones web, y así sucesivamente. Como dije, no nos vamos a meter en detalle de cada uno de ellos. Y para terminar, acá tenemos el gráfico que mencionábamos anteriormente. El banco se contacta con la entidad certificante para obtener un certificado. Por ejemplo, llamo a VeriSign y le digo, quiero comprar un certificado. O me voy a una empresa como puede ser Let's Encrypt, que actualmente brinda certificados gratuitos, no los tengo que comprar. La entidad certificante garantiza ciertas cosas, pide información y demás, y le entrega el certificado digital. Generalmente se toman un tiempo, que puede ser una semana, un mes, dependiendo del certificado y el tipo de certificado. Van a garantizar que ese banco es real, y luego le van a entregar el certificado. Va a ser un archivo firmado con su clave privada. Luego, el banco, cuando yo entro a ese sitio web, presenta el certificado digital para probar su identidad. ¿A quién se lo presenta? Ahí yo puse la imagen del usuario, pero en realidad se lo presenta al navegador. Entonces, el navegador automáticamente se contacta
con la entidad certificante. Esto por cada sitio que yo estoy visitando sucede esto. Como el usuario no conoce en ese momento al banco, consulta a la entidad certificante para que verifique su integridad y su identidad. La entidad certificante verifica el certificado para ver si es un certificado que conoce y que emitió efectivamente. Chequea esto lo hace en tiempo real cuando nosotros estamos entrando al sitio web a través de un método criptográfico de clave privada, clave pública, que es lo que ya explicamos anteriormente, y luego informa al usuario, al browser en realidad, sobre la validez del certificado, que puede ser válido o no. En el caso de que sea válido, a partir de ese momento el usuario confía en el banco, porque también confía en la entidad certificante, lo hace por transitividad, y a partir de ese momento se empieza a intercambiar información entre el browser y el usuario y el banco. Finalmente, con esta explicación de cómo funciona una autoridad de certificación y cómo funcionan los certificados digitales, vamos a dar por terminado, y ustedes dirán, por fin se terminó este dominio, vamos a dar por terminado el dominio 3 de ingeniería. Como vimos, es un dominio extremadamente largo, extremadamente complejo también, que de todos modos, al estar dividido, ustedes lo tienen dividido, se hace un poco más llevadero, pero la realidad es que es un dominio extremadamente largo. De hecho, es el más largo de todos. Y quizás para algunos también pueda llegar a ser el más complejo. Lo que les doy ahora como ventaja es que a partir del próximo dominio, el dominio 4, aquellos que sean técnicos la van a pasar bastante bien porque vamos a hablar de networking. Los voy a dejar con Ezequiel, que directamente va a empezar a hablar sobre el dominio de networking. Para los que sean técnicos, como digo, va a ser muy llevadero, y para los que sean de gestión, quizás vaya a ser un poquito más pesado. Pero por lo menos hemos terminado un dominio de los más largos de todos, que es el de ingeniería de seguridad, que incluye con lo que fuimos viendo obviamente y la parte criptográfica al final. Así que, sin más, nos vemos en la próxima clase, que va a ser Ezequiel, y luego nos veremos nosotros en el próximo dominio. Hasta luego.